Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes, noches, no sé a la hora que estén disfrutando de este video. Espero que esta semana ya trabajemos con la parte 2 del teorema de Tales. Vamos a trabajar con lo que es aplicación a problemas de la vida cotidiana y con lo que es lo correspondiente con lo que viene siendo a lo que es a triángulos semejantes, que es lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces vamos a trabajar el teorema de Tales aplicado a triángulos semejantes y el teorema de Tales aplicado a problemas de la vida cotidiana. Para eso nos va a servir relativamente el teorema de Tales 2. Vamos a conocerlo entonces. Vamos a recordar rápidamente quién es Tales de Mileto. Pues recordamos que Tales entonces es un físico, matemático, filósofo griego que le encantaban las matemáticas, le encantaba la filosofía, pero que también le inspiraba mucho la parte de la filosofía y conocer acerca de los elementos y del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, pues en su juventud viaja a Egipto, donde aprende geometría por parte de los filósofos griegos, por parte, perdón, de los geometras egiptos de su época. Entonces, ellos les enseñan a lo que es Tales de Mileto, a cómo calcular lo que son las razones con base a la geometría. Ahora bien, veamos cómo se le aplica a la semejanza. ¿Cómo logró Tales afirmar su teorema? Recordemos que Tales de Mileto tuvo que viajar a Egipto para poder aprender geometría a través de los geometras de esa época. Entonces Tales dijo que quería calcular la altura de la pirámide de Keops en Egipto. Entonces él, a través de las sombras, creó lo que son los triángulos semejantes y con base a las semejanzas de los triángulos, él calculó con las proporciones la altura aproximada de la pirámide de Keops. Entonces él establecía la altura con la altura de su bastón y la sombra de la pirámide con la sombra del bastón. Y con base en esta semejanza de triángulos, logró Tales de Mileto descifrar y descubrir cuál era la altura de la pirámide de Keops, y con base en esto estableció su teorema, que es el que trabajamos la semana pasada. Ahora bien, vamos a trabajar con el teorema de Tales 2. El teorema de Tales 2 dice lo siguiente. Vamos a ver la primera parte. Dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Eso quiere decir que si yo tengo un triángulo ABC de medidas 3, 5 y 4 y tengo un triángulo BCD de medidas 6, 10 y 8, puedo afirmar que son proporcionales. ¿Cómo cree esto? Esto quiere ir así. Base con base, 8 entre 4, me va a dar 2. Altura con altura, 6 entre 3, me va a dar a 2. E hipotenusa con hipotenusa y 10 entre 5 me va a dar a 2. Esto quiere decir que son segmentos proporcionales. ¿Por qué? Porque guardan una proporción o una relación de 2 unidades. Es decir, el triángulo pequeño está al doble y el triángulo grande está a un medio del triángulo pequeño. Es decir, tiene un rango de escala. Para eso me sirven las proporciones. Ahora bien, vamos a ver la siguiente parte del teorema. La siguiente parte del teorema me dice lo siguiente. Si en un triángulo ABC se traza una línea paralela al triángulo, a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante a un triángulo inicial. Eso quiere decir que vamos a trabajar con dos triángulos separados. Primero vamos a trabajar con el de esta parte. Yo estoy trazando una línea paralela, que es la que estoy marcando de color rojo. ¿Correcto? ¿Cuál es mi paralela? Esta sería mi paralela a esta que había marcado de rojo. Vamos a borrarla y vamos a ponerle ahora la línea paralela de rojo. Muy bien. Entonces, esta de acá con esta de acá. Es decir, segmento AB entre mi segmento, aquí le vamos a denominar entonces DE. Ese sería D y ese sería E. Entonces tenemos con base en esto que esos segmentos paralelos. Segmento AB entre segmento D. Entonces va a ser 3 es a 2, como 4 es a 6. Base con base, o sea, esta de aquí
es igual a toda la medida de la base, ¿correcto? De esta manera se crean los segmentos proporcionales. Veamos en el siguiente triángulo. Este segmento de aquí va a ser proporcional a 6, es decir, 6 es a 2, como 3 es a 1. Es decir, todo este segmento completo, el AB, va a ser a este pequeñito que mide 1 centímetro. Ahí les tengo marcado lo que es la línea paralela, están punteadas en color blanco. Entonces ahora veamos cómo es el procedimiento. Entonces el procedimiento quedaría 3 es a 6, perdón, 3 es a 2, que es 1.5, como 6 es a 4, que es 1.5. Y acá 6 es a 2 es igual a 3 y 3 es a 1 es igual a 3. De esta manera establezco lo que son mis segmentos proporcionales. Veamos ahora un segundo ejemplo. Sabiendo que los dos triángulos son semejantes, hallar las medidas de los segmentos M y N. Muy bien, ahí vienen los dos triángulos. Tenemos dos triángulos, con medidas 3, 5 y M, y tengo mi otro segmento 9, N y 12. Me piden encontrar entonces M y me piden encontrar N. ¿Cómo voy a trabajar esto? Primero que tengo que hacer es establecer mis proporciones. N es a 5, es decir, base con base. 9 es a 3, lado con lado. Y 12 es a M. 12 es a M. Primero establezco mis proporciones. Una vez que ya establecí mis proporciones, voy a trabajar ahora primero con 2 y luego voy a trabajar con el segundo par de mis proporciones. Muy bien, vamos a trabajar la parte de la resolución. Entonces vamos a trabajar con nuestro primer par de proporciones. Es decir, razón 1, razón 2. Vamos a aplicar la ley de los extremos y los medios. Aplicamos entonces n por 3 y 9 por 5 y me va a quedar de la siguiente manera. N por 3 y 5 por 9. Estoy aplicando la ley de los medios y de los extremos. Entonces, resuelvo la ecuación. 3 por n, 3n y 5 por 9 va a dar 45. Y luego ese 3 que está multiplicando a la n lo paso del otro lado dividiendo y me va a quedar n es igual a 45 entre 3 y 45 entre 3 me va a quedar a 15. Ya tengo cuánto vale n, me falta encontrar cuánto vale m. Y m lo encuentro de la siguiente manera. Entonces, aplico lo mismo, ley de los extremos y de los medios, 9 por m y 3 por 12. 3 por 12 me va a dar 36 y 9 por m me va a dar 9m. Aquí tengo 9m y tengo acá 36. Y 9m es igual a 36, el 9 lo paso dividiendo y me va a quedar m es igual a 36 entre 9, m me va a dar igual a 4. Y ya tengo mis dos segmentos. El segmento M mide 12 y mi segmento N mide 4. Y con base en eso yo ya tengo la resolución de mi problema con los triángulos aplicando el teorema de Tales 2 a la proporción de los segmentos proporcionales en cuestión de Tales de Mileto. Pues muchachos, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video de esta semana. No se les olvide entrar a clases por Meet para trabajar con respecto a el teorema de Tales número 2.